la última mesa y lo que queremos es concluir con la situación en la que nos encontramos, con una visión global que también nos implica a las empresas y a la gestión financiera. Ya que estamos en Barcelona, un foco también a Barcelona, ¿de acuerdo? Y también veremos esta visión más cercana, más local de Barcelona, siendo una ciudad global y abierta al mundo. Para ello, teníamos pensado que la llevara yo, pero hemos creído que lo mejor es que fuera alguien de la Junta de Asset. Nuestra historia de los últimos años ha sido compleja y ha sido trabajo de toda la Junta de que estemos donde estamos hoy. Por eso le he pedido a José Carlos Cuevas que lleve el último panel, que para mí es el más importante. José Carlos es miembro de la Junta, estamos juntos en la Junta desde hace 10 años, poquito, ¿no? Y además de miembro de la Junta, es el presidente de la Comisión de Tesorería de Asset y el representante de Asset en la Organización Internacional Europea de Tesoreros, que es EACT. José Carlos, para ti toda la mesa. Muchas gracias, Luis. Pues es un placer y de nuevo muchas gracias a mis compañeros de la Junta y a Luis, porque bueno, pues la verdad es que es un placer y me apetece tremendamente cerrar el acto en una ciudad que me gusta tanto como Barcelona y con mis compañeros por aquí. Vamos a ver, como acto de clausura hemos buscado resumir tanto la situación que el COVID ha ocasionado como las medidas de transición para que esto sea sostenible y salga adelante. Y, por supuesto, y ahí el marchamo financiero de Asset pesa mucho siempre, hemos invitado a nuestros habituales colaboradores de banca para que nos den su opinión. Con lo cual, pues si podéis subir, bueno, Pau Solanilla, que es comisionado de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. La Pau. Antoni Fito, que es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Barcelona y también es miembro del patronato de la Fundación Bancaria Caixa. Sí, como queráis. José García Casteleiro, que es Head of Corporate Investment Banking Spain de BBVA. Y Patricia Trillo, que es directora del Centro de Instituciones Financieras de Caixa. Te ha tocado bien, Patricia. Encantada. Pues bueno, muchas gracias a todos y bueno, hemos diseñado un poco algo centrado en la foto de lo que ha sido la crisis y dónde estamos ahora, pero intentando ser proactivos, optimistas y ver qué se va a hacer en el futuro y también con una óptica centrada también en Barcelona y en la situación de Barcelona, como decía antes Luis. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo primero y si os parece empezamos por ahí. Marzo de 2019, la que se montó fue bastante impresionante, todos nos fuimos a casa de un día para otro, las calles estaban vacías, estaba prohibido incluso estar en la calle, con lo cual cambió a teletrabajo, una serie de impactos en todos los negocios y en todas las empresas realmente importantes, ¿no? Entonces, Pau, por ejemplo, si no te importa empezamos por ti. La situación de la ciudad, ¿cuál era y qué os encontrasteis en ese momento en Barcelona? ¿Cuáles eran los principales temas a resolver y cuáles son ahora, después de la pandemia, en ese momento que vivimos y tras más de un año de situación crítica? Pues bueno, muchas gracias primero por la invitación y la oportunidad. Pues sí, bueno, yo creo que todos hemos vivido un shock sistémico que por primera vez nos ha afectado, no sé si a todos por igual, pero a todos nos ha afectado de una forma importante. Entonces, una administración como un ayuntamiento, que es la administración que está más cerca de los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer es intentar hacerse cargo de sus propios ciudadanos, ¿no? En ese sentido, el parar el mundo y parar una ciudad significaba de alguna forma, bueno, primero era una terra incógnita porque nadie sabía cuánto iba a durar, y nadie sabía realmente cómo había que gestionar la crisis sanitaria, ¿no? Un poco todas las administraciones, igual que las empresas, un poco como dicen, learning by doing, ¿no? Se iba gestionando a medida que la información se iba generando. Pero para una ciudad de Barcelona, que es una ciudad de servicios, principalmente, pues nos encontrábamos que la ciudad estaba prácticamente era un lockdown, cerrada, ¿no? Una ciudad que depende en turismo y restauración prácticamente entre el 25 y el 30% de su PIB. O sea, nada más este dato creo que ilustra
el impacto económico. Hay otros sectores, como el de las industrias creativas, o el sector de banca, servicios, consultoría, etcétera. Por ejemplo, aquí en el 22 pues que la gente telemáticamente ha seguido funcionando, ¿no? O el sector digital. Pero había una parte muy importante de la ciudad que quedaba en una situación de extrema precariedad, ¿no? Entonces, el ayuntamiento lo primero que hizo, aparte de la cuestión sanitaria, es salir al rescate de esos sectores más dañados o con menos posibilidades. Y en ese sentido yo destacaría dos, que lo hemos hecho todas las ciudades, pero Barcelona quizás fue de las primeras en hacerlo, digamos, la cuestión de las terrazas, ¿no? Ampliar para todo el sector de la restauración, las terrazas a la calle, que ha venido a erosionar un poco una de las banderas de identidad de Barcelona, que es el diseño, ¿no? Y entonces, bueno, pero ha habido una acción hacia el sector de la restauración muy importante. Y el segundo, por resumir, es el del pequeño comercio. Ayudar al pequeño comercio a reeconomizarse. Hemos visto cómo la pandemia, la segunda consecuencia fue la explosión del delivery y de los negocios digitales. Y nuestro pequeño comercio, somos una ciudad de pequeño comercio, no estaba preparado. Entonces, lo que tuvimos que hacer rápidamente es meter mucho dinero para intentar digitalizar lo más rápidamente posible al sector del pequeño comercio, ¿no? Esos han sido dos impactos muy grandes que el ayuntamiento ha intentado salir al rescate de esos dos sectores. Sí, sin duda importante porque son temas muy impactados en todas las ciudades, pero desde luego una como Barcelona más aún. Antoni, la situación de la empresa después de la tormenta perfecta. Bueno, yo creo, en primer lugar, como decía Pau, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio, a Luis, a ti y a José Carlos. Yo creo que es un privilegio participar con vosotros de esta jornada y sobre todo tengo ganas de escuchar las conclusiones porque tenéis de verdad, tenéis una información, lo comentaba el otro día en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, tenéis una información privilegiada de toda la crisis, de lo que ha sucedido, como ninguno. Y por lo tanto, ya aprovecho para pediros esas conclusiones para poder compartirlas con el resto de compañeros. Dicho esto, bueno, la situación, preguntabas cómo había sido. Yo creo que todavía estamos saliendo de la crisis, no hemos salido todavía. Decía Luis que nos habíais invitado para poder poner un poco el foco local de la crisis. A mí me gustaría que fuera local y también centrado en un sector empresarial, de las pequeñas, medianas empresas y también autónomos, ¿no? Para que tengáis un dato. De los 430.000 electores de la Cámara de Comercio, 160.000 son autónomos. Y estos son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Como decía Pau, efectivamente, de un día para otro, creo que fue el 14 de marzo, nos enviaron a todos a casa, hubo un confinamiento absoluto y, por tanto, se dio una conjunción de crisis desde el sector de la demanda, porque estábamos confinados, no podíamos consumir, y por otro lado, más allá de lo esencial, y por otro lado también de la oferta. Y eso no había ocurrido jamás hasta la fecha. Eso lo padecieron todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas y autónomos, pero es verdad que las más pequeñas tenían menos recursos. Y yo creo que, más allá de la desgracia de muchas que tuvieron que cerrar, bajar la persiana, y estas ya no las han levantado en el pico de la pandemia, nosotros ciframos más de 20.000 que cerraron la persiana para no volverla a levantar. Luego, si nos da tiempo, daremos cifras de cómo estamos ahora, pero en ese momento fueron 20.000, con un paro que en Cataluña se incrementó más de un 20%, a más de 530.000, y 700.000 personas en ERTO, que se dice pronto. Eso fue lo que nos ocurrió en poco más de 2 meses. Es que eso además pasa el tiempo y lo olvidamos, pero fue concentrado en un espacio muy corto de tiempo. Eso generó en ese sector particular del empresariado, el más pequeñito, una incertidumbre brutal, porque no sabíamos cuándo iba a finalizar esa situación. Yo creo que de esa experiencia todos hemos aprendido, administración, instituciones y empresas. Y creo que algunas lecciones positivas hemos sacado de ello. Y en concreto en las pequeñas empresas yo creo que se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, yo también tengo una pequeña empresa, que aquellas cuestiones como la innovación tecnológica, la digitalización, que oíamos, que decíamos hoy, nos decían, oye, tenéis que centrar, poner el foco, y eso nos parecía que era para las grandes. Eso también es para las pequeñas, las medianas y los autónomos. Y ya no es un elemento que nos permita ganar competitividad, es un elemento que es imprescindible para seguir en el mercado, para sobrevivir, y eso la pandemia nos lo ha enseñado.
Cuando decía que poníamos un punto positivo al tema era un poco por esto. Pero, bueno, perdona que me vuelva al sector financiero. Patricia, no ha sido aposta, pero vamos. Patricia, la situación de la banca ahora y sobre todo, a ver, evidentemente siempre es un factor clave en la cadena de valor y en la evolución de la economía de un país. ¿En qué situación se encuentra ahora? ¿Qué papel creéis que tenéis y cómo estáis, en qué condiciones para afrontarlo? Muchas gracias por tenerme aquí, a tener CaixaBank aquí. La banca está en un proceso de transformación increíble. Si pensamos hace 10 años lo que era la banca y lo que es ahora, no tiene nada que ver y ahí estamos. Con el tema de la pandemia dimos un salto cuántico en todo lo que sería la digitalización. De un día para otro ir a casa, como todos sabéis, y había que tener todos los sistemas preparados para poder trabajar desde casa. Entonces, lo que se hizo en 3 meses era lo que estaba planificado para unos cuantos años. Con lo cual, eso ya supuso una transformación. Adicionalmente, al estar nuestros clientes en casa, aprendieron a utilizar la tecnología para ver todas sus cuentas, para operar, para todo. Con lo cual, la omnicanalidad entra directamente en juego en estos momentos. Entonces, una persona puede conectarse a través de la app, a través de la web, puede ir a la oficina, pero todo en tiempo real y mientras estás por un lado o por el otro, pues se va actualizando todo. Entonces, todo esto es un cambio radical. ¿Qué hicimos nosotros durante todo este tiempo? Pues la verdad es que estar al lado de nuestros clientes, estar a vuestro lado, proximidad para intentar saber cómo os podíamos ayudar a través, por supuesto, de todas las líneas ICO y a través de moratorias, a través de todos los instrumentos que tuviéramos para ayudaros. Nosotros creemos precisamente en eso, ¿no? En acompañaros, en ir de la mano y en poder asesorar lo máximo posible, bueno, pues dar soluciones a vuestros problemas, ¿no? Me ha encantado el panel de antes porque soy una gran amante de lo que son el working capital. Y sobre todo creo que muchos tenéis un activo importantísimo que son vuestros clientes y que quizá no siempre les sabemos sacar el máximo provecho, ¿no? Y entonces, pues igual que nosotros queremos cobrar, vosotros también. Y entonces, yo creo que muchas veces se trata de esto, ¿no? De poner a vuestra disposición pues todos los especialistas que tenemos en la casa para ayudaros. Y yo creo que una parte muy importante de lo que hicimos durante todo este tiempo es, primero, tener las oficinas abiertas, tener la comunicación a todas horas a través de todo tipo de instrumentos y eso, pues lo que pudiéramos asesoraros, estar a vuestro lado, porque eso era lo importante para nosotros. No, y aparte es verdad que en situaciones complicadas es cuando te fuerzas a hacer cosas y a dinamizar las organizaciones, con lo cual sin duda. Yo creo que cosas han cambiado desde luego. Y en la parte que hemos visto de los clientes y en la parte del la tipología de empresas que hay detrás, y José, un poco, primero, ¿cuál es la calidad y qué es lo que te encuentras en tu parque de clientes? ¿Cuáles son los temas principales a mirar? Un poco... pregunta difícil, lo sé. No, primero, muchas gracias por invitar al BBVA a este foro. Bueno, a mí me gustaría empezar con un mensaje un poco positivo, ¿no? O sea, y yo creo que por mi puesto, la verdad es que tengo la oportunidad de viajar por España y ver clientes, ¿no? Entonces, el primer mensaje, que no es mayoritario quizás, pero para mí es muy positivo, es que hay grandes ganadores de esta situación. Es decir, hay gente que ha sabido adaptarse muy rápido y que la situación que tienen post-pandemia a final de 2021 es mucho mejor que la que tenían al principio de la pandemia. Y sé que esto no es un caso mayoritario, pero para mí me parece una señal de fortaleza de la empresa de este país, ¿no?
Pero la realidad es que no es la mayor parte de los casos, ¿no? Hay muchas compañías que, lógicamente, bueno, pues por casos como hemos escuchado antes, grandes compañías, hemos oído hablar de Grifols, NH antes, enormes compañías que por la situación de repente pues ven que sus balances se complican, compañías pues que normalmente tenían una situación de deuda muy aquilatada, pues de repente, lógicamente, tienen que aumentarse. Y hay otro mensaje positivo. Yo creo que las facilidades que los diferentes gobiernos también en España pusieron para las empresas funcionó muy bien. Y funcionó muy bien porque entidades financieras como la Caixa, por supuesto también BBVA y otras en España, pues oye, se pusieron manos a la obra y estaban preparadas para poder atender a estas empresas, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo pues encontramos con muchas compañías que, oye, pues han conseguido pasar esta travesía en el desierto ayudados por una financiación muy flexible y atractiva, y ahora estamos en la siguiente fase, ¿no? Es cómo estas compañías desean ya salir definitivamente y muchas nos plantean, oye, ¿cómo puedo yo refinanciar mis ICOs? Es financiación a un precio razonable, a un plazo razonable, pero yo quiero demostrar que eso por mí ya ha terminado, ¿no? Y nos encontramos con muchas compañías que efectivamente pues, oye, se plantean un escenario 100% post-pandemia, ¿no? Vamos a dar un paso adelante y vamos a volver a una estructura que es la que queremos y no la que la situación nos ha llevado a tener. Y luego nos hemos encontrado post-pandemia pues, con un año 2021 en el que han aparecido enormes retos otra vez, quizás no tan visibles como una pandemia que nos encierra en casa, pero nos hemos encontrado con pues, palabras como cuellos de botella, la inflación, que son probablemente cosas que hace un año nos parecían cosas que no iban a estar en la agenda y ahora están pues, en las primeras líneas de todos los periódicos todos los días, ¿no? Bueno, y eso hace que las organizaciones se hayan tenido que acostumbrar a que estamos en un escenario de permanente cambio en el que las estructuras cada vez son más flexibles y por tanto, pues todo lo que se ha aprendido en la pandemia sirve, pero que hay que seguir aprendiendo. Entonces, oye, pues yo creo que esto es una oportunidad para todas las organizaciones de volver a plantearse retos y seguir creciendo, ¿no? Pero hay un par de temas no especialmente financieros que a mí sí me gustaría comentar, porque los he comentado antes con mis compañeros de panel, que son dos retos no exactamente financieros, pero que sí que afectan mucho, en mi opinión, a lo que son las empresas, ¿no? Y es, por un lado, la vuelta a la normalidad, es decir, el sentimiento de equipo, ¿no? Es decir, creo que en las organizaciones, creo que en mayor o menor medida, porque esto es muy válido para empresas grandes, pero quizás para las empresas pequeñas, ni te cuento para autónomos, pues es mucho más complejo. Oye, nos hemos sabido adaptar a un entorno en el que desde casa hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y hemos sido capaces de hacer muchas cosas y creo que, honestamente, como país, buena nota en la digitalización que nos ha permitido hacer todo esto, ¿no? Pero se ha perdido una parte de espíritu de equipo, ¿no? Y eso, para mí, es un intangible brutal y que de un modo u otro tenemos que volver a recuperar. Y eso debería estar en el top of mind de la cabeza de cualquier empresa, ¿no? Ya por último, pues también creo que un problema en el que estamos todos es la capacidad de atraer pues un talento, ¿no? Que ahora es un valor escaso y que tenemos que buscar y competir con muchas nuevas industrias que han surgido y que de alguna manera pues ahora competimos con ellos y, oye, pues donde pensábamos que eran unos sitios muy, muy atractivos para una generación joven, pues ahora a lo mejor no lo somos tanto, ¿no? Y tenemos que reconvertirnos para ver cómo los atraemos. Sí, al final, como tú bien decías, incertidumbre durante mucho tiempo, unos mercados tremendamente volátiles, nuevos retos para el año 2021 y ahora 2022. Está bien esto, pero bueno. Pau, una pregunta. Una ciudad como Barcelona, que tenía un modelo y que tiene un modelo con un peso importante del turismo tanto profesional como privado, con un entorno así, con lo que se ha vivido, ¿el modelo se puede mantener, va a cambiar? Y luego la pregunta que siempre toca ahí es, desde los entes públicos, ¿qué vais a poder hacer por las empresas que han pasado, sobre todo en este sector, 2 años maravillosos, totalmente sin actividad? Las ciudades tienen que cambiar, necesariamente, porque además las ciudades son los vectores de progreso más importantes de nuestra sociedad. Los grandes cambios se producen en las ciudades. La mayoría de la gente vive en las ciudades, somos generadores de actividad económica, pero también somos los más contaminantes, el 60% de la contaminación mundial. Es decir, las ciudades tienen que cambiar. Ahora, ¿cómo tienen que cambiar? ¿A qué velocidad? Es haciendo posible eso que decimos de no dejar a nadie atrás, ¿no? Barcelona, por ejemplo, nos hemos planteado una agenda que llamamos Green Deal, o sea, seguir siendo competitivos, tenemos que ser sostenibles y tenemos que ser equitables, o sea, igualitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay
bueno, por hacer el cuento corto, yo creo que primero tenemos que, pensando y contestar lo que dices tú del turismo, que nosotros ahora le queremos llamar la economía del visitante, que es mucho más que el turismo. Primero hay una reconfiguración, tenemos que repensar el espacio público, porque en nuestras ciudades tienen que ser, hay cuestiones de movilidad sostenible, de salud, etcétera. El urbanismo es una herramienta muy importante para la ciudad, ¿no? Y lo tenemos que conciliar con las otras necesidades, ¿no? En segundo lugar, en el modelo de ciudad tenemos que hacerlo compatible con esta nueva visión que tenemos. Los datos nos están diciendo que, bueno, este verano Barcelona ha sido la ciudad española más visitada. Estamos con datos muy buenos de recuperación económica, creación de empresas, etcétera, etcétera. Pero sabemos que algunas cosas del pasado no las tenemos que repetir, no tenemos que volver a los buenos viejos tiempos. Tenemos que sentar las premisas y para eso necesitamos también un cierto consenso social. Necesitamos nuevos partenariados público, social, privados. No es suficiente con el partenariado público-privado que se oye, porque tiene que haber un endorsement por parte de la ciudad. Es una de las características que tiene Barcelona. En segundo lugar, yo creo que, y me vais a permitir que hable bien de Barcelona, las administraciones tienen que ser parte de la solución y no del problema. Y estamos en un congreso de dirección financiera. Creo que Barcelona es una de las ciudades que tiene una mejor gestión financiera de España, ¿no? Nosotros tenemos una deuda relativamente baja, estamos haciendo un presupuesto expansivo, lo hemos hecho este año, nos vamos a ir a un presupuesto de 3.400 millones, con 900 millones de inversión, de los cuales solo 100, 150 van a ser de fondos Next Generation. O sea, vamos a meterle capítulo 2 y capítulo 4 para reactivar la ciudad. Y la eficiencia también es, por ejemplo, somos la ciudad que mejor paga a los proveedores en 20 días. 20 días, que eso es poco conocido y es poco habitual, ¿no? Ahí hay una competición muy sana, porque de la Torre en Málaga, que también lo hace bastante bien, le ha dicho a su equipo, ¿cómo es posible que Barcelona pague en 20 y nosotros no? Bueno, qué competición más sana, ¿no? Más interesante. Eso forma parte de la reactivación de la ciudad, ¿no? De la eficiencia de las administraciones. Pero, por acabar y respondiendo a tu pregunta, el turismo tiene que volverse muy importante, en esto que llamamos la economía del visitante, pero tiene que hacerse de manera que no genere externalidades negativas, ¿no? Que dinamice, que reeconomice la ciudad, que genere nuevo empleo, nueva actividad, etcétera, pero también que los beneficios estén más repartidos. Eso pasa por desconcentrar lo que llamamos el turismo tradicional del centro de la ciudad, algo que es fácil de decir, pero no es fácil de hacer, ¿no? Pero bueno, Barcelona, estamos en la senda de volver a brillar, pero tenemos que conciliarlo con esta agenda de competitividad, de sostenibilidad y de igualdad, ¿no? Esa es la seña de identidad de Barcelona. Y un poco yo creo que en esa línea el centro empresarial de Barcelona, el área de Barcelona, tendrá un papel bastante relevante. Entonces, Antoni, tú ahí, ¿cuáles crees que son los retos que tiene, los problemas y cómo salir de ellos? Y luego también acordarnos de nuevo, como siempre, del tema de la hostelería. ¿La hostelería va a ser igual, va a cambiar? ¿Qué crees que puede pasar en estos tiempos que pues deja que te conteste en orden inverso, vale. Empezando por la segunda pregunta, por hacer la liaison con lo que acaba de decir Pau, que por cierto estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de manifestar. Por complementarlo desde un punto de vista empresarial, es evidente que no podemos renunciar al turismo. La apuesta por el turismo tiene que seguir ahí. Lo que sí que es cierto es que tiene que ser un turismo, y de eso tenemos que aprender de la crisis, más respetuoso con la ciudad y con el entorno, más responsable, de mayor calidad, un turismo que apueste por el turismo de negocio, cultural, de congresos. Un dato que a mí me sorprendió cuando lo conocí es que Barcelona, justo antes de la pandemia, era la primera ciudad del mundo, no de Europa, del mundo, en número de congresistas. Y dentro de las 5 primeras, en número de congresos. Es una cifra impresionante, es un dato impresionante. A eso tenemos que procurar volver. Por supuesto, de una manera más sostenible, más respetuosa, pero sin olvidar que ese es un motor de la ciudad, y no solo de la ciudad, y ahí vuelvo a estar de acuerdo con Pau, de Cataluña por extensión. Barcelona es la puerta de entrada, no solo a Barcelona, no solo al área metropolitana, sino a todo el territorio de su entorno, a Cataluña y más allá. Y por eso, en ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que decías. Ayer celebrábamos en la Llotja la nit del turisme. La verdad que con una de las primeras veces que hemos tenido la ocasión de volvernos a encontrar, éramos 400 personas en torno al mundo del turismo.
y la verdad es que se respiraba ya una cierta vuelta a la normalidad. Estamos lejos de llegar a las cifras del 2019. Todavía este año vamos a cerrar con el 35% de hoteles cerrados en Barcelona. Fecha de hoy y previsiblemente a final del año seguirán cerrados el 35% y con una facturación media del 50%, ¿no? Teniendo en cuenta que hay ese 35% cerrado. Y por ponerlo en comparación con el resto del territorio, en Barcelona el impacto todavía es más negativo, porque sí que es cierto que el turismo rural se ha visto beneficiado de la pandemia en el Pirineo, en la costa, pero el de Barcelona está en unas cifras de más o menos 30-40% de facturación respecto al 2019. Todavía, por lo tanto, hay mucho camino que recorrer. Y eso lo digo para hacer la liaison con los retos, ¿eh? Sí. Uno de los retos es volver a la normalidad. Queda todavía un trecho y tenemos por delante muchos retos. Por ser breve, por un lado, organizacionales, y ahí estoy de acuerdo con José. La pandemia nos ha demostrado, no en todos, pero sí en muchos sectores, que otra forma de trabajar es posible. Y parte de esa forma de trabajar nueva ha venido para quedarse. Eso va a generar nuevos modelos laborales, va a requerir una legislación que normalmente y por desgracia siempre va por detrás de la realidad y se va a tener que implementar para adaptarse a esta nueva realidad. Teletrabajo, mayor flexibilidad, innovación tecnológica, digitalización y, en definitiva, un modo distinto de organizar a nuestros equipos, con lo bueno y con lo malo. Antes también lo decíamos con los compañeros antes de iniciar la relación, ese contrato personal que es tan positivo muchas veces, se ha perdido y eso no lo sustituye el teletrabajo ni las reuniones telemáticas. Ese, por tanto, es uno de los retos. Luego, por tanto, la refinanciación, las insolvencias que desafortunadamente están creciendo y más que van a crecer. Esa es la previsión que tenemos desde la Cámara de Comercio en cuanto se levante la moratoria concursal a finales de año. Solo por dar una cifra y voy acabando con los retos. En el 2019 tuvimos en España en torno a los 7.000 concursos de acreedores, 7.000, de ellos 2.000 en Cataluña, ¿no? La previsión para cuando se levante la veda es de 50.000, es un 619% de incremento, con el mismo número de juzgados de lo mercantil en toda España, 73. O sea, el colapso va a ser brutal. Espero equivocarme, espero que nos equivoquemos con las cifras que manejamos, pero aunque nos equivoquemos de la mitad, el impacto va a ser brutal. Con lo cual ese es otro reto. Ya podríamos hablar de la mediación como fórmula de resolución alternativa de conflictos entre empresas y demás, pero eso ya nos alargaría mucho el debate, aunque es interesantísimo. Eso también lo tengo que decir. En fin, otros retos, y ahí con eso acabo. También creo que lo has dicho, José, pues la inflación, la escasez de suministro, el incremento de precio de energía, son dificultades a las que tendrán que hacer frente a las empresas en esta nueva etapa. Y bueno, ante esa situación yo creo que la opinión de vosotros dos, y empezamos como queráis, pero sería, durante la crisis realmente nos volvimos al sector bancario, toda la economía, para ver qué se podía hacer para ayudar, y ahora para el ramp-up, y cuando se ha acabado la pandemia teóricamente, pues nos volvemos a volver hacia el sector bancario para ver cómo nos ayudáis a gestionar ese ramp-up y a financiarlo. Entonces, José, ¿cómo lo ves desde tu entidad? Bueno, supongo que cada entidad tendrá su propia estrategia, ¿no? Desde luego en BBVA, yo creo que todo pivotamos a través de dos ideas, ¿no? Una es la digitalización, pero no como palabra grande, porque probablemente creo que en la banca en general en España, desde luego en BBVA, creo que es una asignatura en la que estamos bastante al día, pero no sé si están así cuando bajamos a un mundo más de pymes, más pequeño, en el que todavía necesita, ya no solo para sus soluciones de cobros y pagos, sino para su propio e-commerce. Yo creo que ahí los bancos tenemos mucho que aportarles, mucho que ayudarles y mucho que intentar pues mejorar sus procesos para poder vender de una manera un poco diferente, ¿no? Aportaremos ahí nuestra parte de nuestro conocimiento, ¿no? Y la otra gran palanca para nosotros es una cosa que aludirá a muchas cosas, que es el asesoramiento, ¿no? ¿Y qué es para nosotros asesoramiento? Básicamente en tres cosas, ¿no? Uno, que supongo que será algo muy repetido estos días, es la palabra sostenibilidad, ¿no? Nosotros queremos ayudar a los clientes a encontrarles cómo pueden acelerar o cómo podemos contribuir a su transición en un mundo en el que, queramos o no, es una realidad que ha venido para quedarse y en la que cada vez los impactos son mayores, ¿no? Y probablemente para mí es impresionante el impacto que tiene la estrategia sostenible de una empresa frente a lo que yo hubiese pensado hace 12 o 18 meses, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que nosotros queremos dedicarnos a ayudar a, insisto, a empresas grandes y también pequeñas. Luego, más recurrente
nosotros también le dedicamos mucho tiempo, sobre todo en la parte de mayorista, pues al asesoramiento estratégico. O sea, creemos que España sigue siendo un país en el que hay un enorme interés por invertir. Yo creo que hay el binomio riesgo-rentabilidad que ofrecen las empresas de este país es diferencial, por supuesto, con el resto de Europa, pero también con muchas otras partes del mundo. Y va a haber un montón de inversores deseando invertir en España, y nosotros, que somos un banco que tiene presencia en muchos países, pues nos gustaría poder canalizar parte de esa inversión en España. También hay muchas empresas españolas deseando invertir fuera, y en la medida en que podamos también nos gustaría enfocarnos ahí. Y por último, queremos asesorarles en su transaccionalidad, ¿no? En todo lo que hemos aprendido con los clientes grandes, todo lo que nos habéis enseñado, muchos de vosotros, lo que hemos conjuntamente aprendido, pues ayudarlo a hacer más cosas con más clientes y sobre todo pues con empresas también un poco más pequeñas que quizás no tienen acceso a todo ese conocimiento, ¿no? Con lo cual, digitalización y asesoramiento en BBVA son las palabras de moda. Patricia. Nosotros, a ver, la verdad es que una parte importante también nos vamos copiando todos los bancos. No se sabe quién inicia y quién continúa, pero es así. Nosotros, yo creo que nuestro eje pivota sobre todo en la proximidad, el estar al lado del cliente, sabiendo buscando qué es lo que necesita, intentando, pues eso, asesorar en buscar la mejor solución para su problema, aquel problema que te explica, y luego la especialización. Entonces nosotros, dentro de lo que es la organización del banco, estamos intentando especializarnos para poder dar el mejor servicio, tanto a nivel persona física, dentro pues de la creación de la banca privada, la banca Premier, dentro de lo que es empresas, también especializándonos en pues instituciones, lo que sería la pata de turismo, agroalimentario, todo esto pues para dar el mejor servicio, entenderos mejor, ¿no? Y entender cuáles son vuestros problemas y con qué os podemos ayudar a cobrar, porque al final estamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de allí, en cada una de estas especializaciones, pues poner a disposición pues lo que serían los especialistas en financiación y servicios, en COMEX, en tesorería, en financiaciones estructuradas, en lo que haga falta para realmente poderos dar un asesoramiento completo, un pack completo de servicios para que vosotros pues podáis dar una solución pues a aquel problema que se os plantea. Y entonces, ya te digo, básicamente proximidad, especialización. Esos son los vértices, los ejes sobre los que pivotamos. Ok, pues una vez visto un poco lo que ha pasado y un poco las líneas para salir adelante, sobre todo en el corto plazo, el año que viene, ¿dónde creéis que realmente, y la lanzo, lo vamos viendo un poco el punto de vista de cada uno, ¿dónde creéis que realmente están los nichos para las empresas? ¿Dónde deben posicionarse? ¿Qué oportunidades en el futuro pueden encontrar y por dónde deberían de crecer? No sé, voluntario. Quizás un poco lo que estamos viendo nosotros en Barcelona, que podemos anticipar. Nosotros queremos ser una ciudad, somos una ciudad de servicios, evidentemente, pero tener una especialización inteligente, ¿no? No podemos estar en todo, ¿no? Evidentemente, Barcelona es una ciudad digital global. Nuestro sector digital es muy potente. De hecho, es el sector que ha crecido en términos de generación de empleo durante la pandemia, ¿no? De empleo neto, y tenemos un problema para poder captar el talento necesario para ocupar esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos buenas noticias, se están anunciando compañías muy importantes a nivel global que vienen a instalar sus centros, sus hubs digitales en Barcelona. O sea, el sector digital es evidentemente muy importante. Luego hay otro sector que nos parece muy interesante, que es el de las ciencias de la vida, life science, biotecnología, farma, etcétera, que también tiene alto valor añadido. Tenemos la Supercomputer Center en Barcelona. Evidentemente, como hablamos, el turismo, el sector de visitante, pero luego nosotros sí que tenemos un especial interés en lo que hablaba de tener nuestra diseña y identidad es un poco reeconomizar la ciudad, el centro de la ciudad. Este modelo de pequeño comercio que tenemos es muy importante para nosotros, ¿no? Para el modelo de ciudad, ¿no? Hoy en día se habla mucho de París, está de moda la ciudad de los 15 minutos, ¿os habéis oído hablar?
Pero es que Barcelona hace muchos años que es la ciudad de los 15 minutos, porque tenemos muchos barrios que se articulan con los mercados, etcétera, ¿no? Ese es un modelo que economiza, que dinamiza mucho la ciudad, ¿no? Y yo creo que para eso Barcelona tiene, también voy a poner un área gris, ¿no? No todo va a ser, como decimos aquí, flos y violas, ¿no? Tenemos un reto. Sabéis que Barcelona y Cataluña han hecho un poquito de ruido en estos últimos años, ¿no? Y creo que nos hemos dejado algunas plumas reputacionales, ¿no? Barcelona, antes hablaba de Barcelona está bastante bien posicionada en los rankings internacionales, pues no voy a decir ninguno más, pero tenemos un problema de reputación en España, que es un mercado muy importante y es un territorio muy importante. Y tenemos que mejorar, tenemos que volver a recuperar esos espacios emocionales que hemos perdido. Y creo, por ejemplo, el equipo en el que estoy yo y que queremos volver a ocupar esos espacios, volver a tejer esas alianzas, esas nuevas coaliciones, esas complicidades que nos han de permitir que las percepciones de la ciudad, ¿no? Oís hablar la decadencia de Barcelona, claro, los datos no lo dicen, pero la reputación tiene que ver con las percepciones, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos uno de los retos, yo creo, importantes como ciudad, de recuperar una parte del camino perdido, sobre todo dentro del Estado español. José, vamos cambiando. Bueno, yo creo que la oportunidad de las empresas es la de siempre, ¿no? Es decir, la ambición de crecer, que tiene que ser estar en el ADN de todas las empresas, y para crecer básicamente lo que hay que tener es ambición y ser eficiente, ¿no? Es decir, las empresas que son eficientes suelen tener capacidad de poder crecer fuera, ¿no? Y yo creo que en España se ha demostrado que las empresas que saben hacer su negocio bien, pues tienen oportunidades muy buenas de crecer fuera, ¿no? Y hemos tenido industrias en este país que han sido líderes en otros países. Y yo creo que ese ejemplo, que quizás es más de los primeros últimos años del siglo pasado, que se dice pronto, pero es verdad que las empresas, quizás la expansión que vivieron las empresas que en los últimos años del siglo XX pues fueron en principio a Latinoamérica, que era el mercado más natural, pues lo hicieron muy bien. Creo que hay mercados como Estados Unidos, que también es un mercado que las empresas españolas han sabido conquistar, pero hay que perder los complejos, irse a sitios mucho más lejos. Y nosotros en el banco, pues oye, hemos tenido nuestra experiencia en Asia, difícil, pero es que un mercado inmenso. Turquía, un mercado difícil, pero inmenso, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas tienen que apalancarse sus fortalezas y salir fuera, porque hay grandes oportunidades. Tony. Pues estando de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, a mí me gustaría poner el foco en las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, la internacionalización es una de ellas, aunque sean pequeñas, hay oportunidades, y desde la Cámara de Comercio y también desde el Ayuntamiento y desde la Generalitat se están ofreciendo oportunidades, misiones comerciales, alternativas de inversión para poder exportar. Y también Barcelona es un centro de aterrizaje para muchas pequeñas empresas que vienen de fuera. De hecho, Barcelona es el cuarto hub a nivel europeo para startups, sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? Es que tú apuntabas antes, Pau, y esto, afortunadamente, la pandemia no lo ha tocado. Es verdad que tenemos que hacer autocrítica. Coincido en parte en lo que decías, no en todo, tengo que decirlo. Es verdad que hay un relato mediático que no nos favorece y algo habremos hecho y habrá que ver qué es eso, pero coincido con lo que decías tú, los datos no lo corroboran. Es más un relato que una realidad. En cualquier caso, hay que hacer frente a ese relato. Dicho esto, yo creo que la pandemia no ha impedido que sigamos siendo el cuarto hub para startups en el sector tecnológico. Hay que seguir potenciando, hay que seguir apostando por las pequeñas empresas porque algún día serán grandes. Hace poco conocimos la experiencia de Glovo, es un unicornio que nació y creció en Barcelona hace pocos años de eso, y hoy ya es un unicornio. Y ese es un ejemplo de que pequeñas empresas pueden llegar a ser grandes compañías multinacionales desde Barcelona. Hay algunos sectores, como decía Pau, que han sabido aprovechar la pandemia para seguir creciendo, Life Science, el sector médico, el tecnológico, y también uno en el que apostamos muy fuertemente desde la Cámara, y es el sector de la movilidad sostenible. Hemos creado, y que nos acabó, un hub de movilidad sostenible en el que promovemos, y este año ya tenemos en marcha la segunda edición, aquellas iniciativas empresariales de emprendedores que deseen
fomentar iniciativas en el sector de la movilidad sostenible, porque creemos que en los próximos años va a tener un gran futuro. Les brindamos una posibilidad para que presenten sus proyectos, les asesoramos gratuitamente, les abrimos la puerta a posibles inversores y contribuimos a cerrar rondas de inversión para que, que vayan creciendo poco a poco y puedan ser nuevos unicornios, como el caso que antes se mencionaba de Glovo. Patricia, te toca. Pues para acabar, yo creo que las empresas habéis tenido que ir sobre dos procesos de ir reduciendo costes en los últimos 10 años muy importantes, con lo cual a la que parecía que ya se salía, de repente vino la pandemia y volvemos a estar otra vez revisando todo el tema de costes. La eficiencia importantísimo y además se ha añadido el tema de lo que parecía antes, la necesidad más grande era la globalización, ir fuera a comprar y buscar precio. Ahora volvemos a estar planteándonos si vale la pena comprar a nivel nacional, si vale la pena volver a fabricar a nivel nacional. El coste de las materias primas están absolutamente disparadas, la inflación parece que está subiendo, o sea, estamos en un paradigma totalmente diferente y yo creo que aquí lo que hace falta es mente abierta y sobre todo trabajo, ¿no? Es una oportunidad para aquellos que sepan cogerla y saber aprovechar pues esos huecos que haya. Los nichos, es lo que hemos dicho, o sea, ha habido a empresas que os ha ido muy bien durante todo este tiempo, con lo cual pues se ha sabido trabajar bien y tirar adelante, ¿no? Y yo creo que va a haber un replanteamiento global, teniendo en cuenta también todo el tema de la economía circular, la sostenibilidad y con todo ese pupurri, yo creo que aquellos que sepan utilizarlo bien no habrá ningún problema porque, a ver, lo que hemos dicho al principio, 2022 y 2023 en principio va para arriba, vamos a tener unos crecimientos sostenidos importantes y aunque la inflación subyacente está incrementando un poco, por lo menos nuestros compañeros creen que se va a mantener y entonces a partir de ahí yo creo que es todo vuestro. Yo creo que después de la opinión de los cuatro, efectivamente, yo pienso que es evidente que tenemos que, entre comillas, ponernos las pilas. Al final encuentras una economía que ha estado parada, que sigue viva por apoyos como los vuestros y de los entes públicos y financiación pública, pero que tiene 131.000 millones de deuda ICO, los apoyos de SEPI y COFIDES, que eso significa que para devolverlo hay que ser más productivo, ser más eficiente, mejorar los EBITDAs y si no tienes una estructura financiera sólida, como es el caso de muchas de las pymes y empresarios de los que tú hablabas, pues puede acabar mal. Con lo cual sí es bonito y estamos en una situación que podemos salir de ella, pero hay que ponerse, como decía, mucho las pilas. Muchas gracias a todos y un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias. Gracias.